Hemos estado hablando en los días anteriores que si hay dos cosas que Dios va a hacer a través de toda nuestra vida. Número uno es prepararnos para aquella asignación profética que Él diseñó para nosotros desde la eternidad. Entonces, hoy entendemos que hoy cobra mayor relevancia todo ese tiempo que yo he estado en la iglesia, dicen algunos. Yo he estado mucho tiempo en la iglesia recibiendo palabra. Yo he estado mucho tiempo en la iglesia recibiendo instrucción. Pero a un tiempo como este, que usted ha sido entrenado, que usted ha sido equipado, que usted ha sido enseñado, es cuando va a cobrar relevancia todo eso que has estado ahí. No has estado perdiendo el tiempo. Dios te ha estado enseñando, Dios te ha estado equipando. Porque yo creo firmemente que este es un tiempo donde Dios va a comenzar a levantar gente con un espíritu de servicio dentro de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo también firmemente que este es un tiempo donde aquellos que en el pasado sirvieron, pero algo pasó y se desactivaron, Dios nuevamente los va a volver a levantar y van a comenzar a servir. Yo creo firmemente que este es un tiempo donde Dios va a comenzar a sacar a los Elías de las cuevas, porque algo pasó en el camino y te desanimaste y te metiste en una cueva de depresión. Pero hoy Dios está nuevamente reactivando. Dije reactivando. Dios va a reactivar a aquellos que hoy dicen: Señor, todo lo que has puesto, todo lo que has depositado en mí, lo quiero poner a tu servicio, porque entiendo que para eso vengo a la casa, para ser entrenado, para ser equipado, para ser perfeccionado. Y dije que en el transcurso de nuestra vida habían dos cosas que Dios continuamente iba a estar haciendo. Número uno es prepararme, es equiparme para eso que Él diseñó para mí como un propósito desde antes de la fundación del mundo. Pero también va a desarrollar habilidades. Dios va a estar desarrollando habilidades en ti. Dios va a estar desarrollando habilidades en mí. Y a medida que somos enseñados y que somos equipados desde la exactitud de la palabra, vamos a poderlo ver con una mayor claridad. Creo que este va a ser un tiempo, como orábamos, donde Dios va a comenzar a remover, va a comenzar a quitar los velos y vamos a poder ver con mucha mayor claridad donde Dios nos quiere llevar, qué Dios quiere hacer conmigo, qué Dios quiere hacer contigo y qué Dios quiere hacer con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El pastor decía: Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios quiere traer claridad, quiere traer entendimiento, quiere traer revelación. Y hoy debemos abrirnos a eso y decir: Señor, no quiero estar en duda, no quiero estar en incredulidad, no quiero estar en confusión. Quiero estar con claridad de lo que tú quieres hacer conmigo y a través de mí. Entonces, por eso en este tiempo hemos estado impartiendo esta serie que se llama Vivir para Servir, entendiendo de que nosotros fuimos creados con un propósito específico. Me gusta lo que dice el libro de Isaías, que dice: para los que llevan mi nombre, para la gloria mía los he creado. Fuimos creados para su gloria, fuimos creados para traerle gloria, fuimos creados para servirle a Él. Y cuando vivimos bajo esa revelación, entonces entiendo que tengo un propósito en la tierra y que ese principal propósito está entrelazado o está relacionado con servir a Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 9, por favor, acompáñenme ahí. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto. Diga conmigo: no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el final, para plena certeza de esperanza. Es importante esa última parte. No importa cómo comenzamos. Algunos dicen: no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y sí, importa cómo comenzamos y importa cómo terminamos, porque si comenzamos bien, terminamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero si comenzamos mal, bueno, si comenzamos mal, Dios es misericordioso y en el camino nos endereza. Pero intentemos comenzar bien con Dios para terminar ese camino que Él ha diseñado para nosotros. Fíjense que muchas veces nos damos cuenta que se nos va la vida y que hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros y no le hemos prestado
la importancia, la relevancia de eso que Dios quiere hacer con nosotros. Lo dejamos en el tiempo. Y algunos, antes de conocer a Dios, estábamos más preocupados de cómo ser famosos o cómo adquirir cosas o como cosas que realmente eran temporales, y nos dábamos cuenta en algún momento que esas cosas no eran lo que nosotros esperábamos. ¿Cuántos han anhelado algo? No sé, cualquier cosa, lo que se te venga a la mente, que lo has anhelado mucho y has luchado, has trabajado, te has esforzado, y cuando ya lo tienes te das cuenta que no eras lo que estaba esperando. Te das cuenta que no llena lo que estaba esperando que llenara. Entonces entendemos que hay cosas que durante nuestra vida vamos a hacer, que muchas veces nos vamos a dar cuenta que, como dice la Escritura, son como heno, son como madera o son como hojarasca. O sea, son cosas que tienen un carácter muy temporal, no tienen nada que ver con lo eterno. Ahora, cuando hablamos de servir a Dios, necesitamos entender algunos puntos importantes. Número uno, que servir a Dios es uno de los privilegios más extraordinarios que tiene el ser humano, pero que a pesar de que es uno de los privilegios más extraordinarios que tiene el ser humano, hay una dificultad. Jesús dijo: son pocos los obreros. ¿Por qué, si es tan bueno, por qué hay tan poca gente que quiera servir? ¿Por qué, si es tan bueno, por qué no hay gente que se avalancha a querer servir a Dios? Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son... ¿Cuántos son los obreros? Entonces nos vamos a dar cuenta que a pesar de que servir a Dios es un privilegio, siempre van a ser pocos aquellos que en realidad se comprometen. Siempre van a ser pocos aquellos que en realidad asumen el reto. Siempre van a ser pocos en realidad aquellos que aceptan el llamado de Dios para servir. Por eso Jesús también en otra parte dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogen. Pero básicamente, cuando tiene que ver con servicio, dice: los obreros son pocos. La gente que hace, la gente que se compromete es poca. Ahora, el servicio genera en nosotros un cambio de actitud. ¿Por qué? Genera en nosotros un cambio de actitud porque antes de servir nosotros teníamos una actitud de demandante, pero cuando nosotros comenzamos a servir, nosotros nos convertimos en gente ofertante, gente que da, gente que se compromete. ¿Por qué un cambio de actitud? Porque antes de que nosotros comenzáramos a servir, simplemente éramos un espectador, pero cuando nosotros comenzamos a servir, nosotros nos volvemos parte de lo que se está haciendo. Servicio, necesitamos entender esto, que servicio genera servicio. ¿Has escuchado lo que dice en Génesis, que cada cosa se debe reproducir según su género? Dice la Escritura. Ok, estamos de acuerdo. Cuando uno comienza a servir, servicio genera servicio. Cuando yo comienzo a servir, mi servicio servirá de inspiración para que otros también sirvan. No sabes, no tienes la idea, la repercusión de que cada vez que tú sirves, cuánta gente están siendo inspirada con tu servicio. Le pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a la casa de la suegra de Pedro? No sé por qué, pero vino a la casa de la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma, y la Escritura dice que Jesús la sanó. ¿Qué dice la Escritura? Que hizo inmediatamente, e inmediatamente se levantó y diga conmigo, le servía. Jesús le sirve, Jesús le sana, pero ella, como respuesta a ese servicio que Jesús hizo por ella, ella inmediatamente comienza a servirle. Servicio genera servicio. Y cada vez que nosotros inspiramos, cada vez que nosotros estamos sirviendo, van a haber gente que te está mirando, van a haber gente que está siendo inspirada por lo que tú estás haciendo. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó cuando yo llegué por primera vez a la iglesia y yo miraba a gente haciendo cosas y yo decía: yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Me inspiraban ver a otros trabajando, me inspiraban a otro ver la excelencia, me inspiraban a otro ver la pasión, me inspiraba a otro ver la exactitud con que hacían las cosas y el deseo. Yo decía: ay, yo quiero hacer eso, yo quiero ser parte de eso. Entonces, la mayoría busca intentar llenar su vida con cosas que realmente son temporales. Y mire, cuánta gente usted ha visto, literalmente, que se esfuerzan toda su vida haciendo riquezas, haciendo cosas, y se gastan toda su vida y hasta pierden la familia haciendo las cosas. Y después, ¿qué pasa? Después todo lo que ganó
lo tiene que invertir intentando de recuperar la familia e intentando recuperar la salud. Entonces a veces no da la cuenta. A veces como que no es bueno. Es bueno entender de que yo he sido creado con un propósito eterno y que necesito encontrarme con ese propósito eterno. Necesito que esa revelación venga a mi vida para poder alinearme con ese propósito y caminar en ese propósito. Por eso Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque vas a terminar amando a uno y vas a terminar aborreciendo a otro. No puedes servir a dos señores. Necesitas, diga conmigo, necesito escoger a quién servir. Necesito escoger a quién servir. Todos necesitamos definirnos. No podemos estar en titubear. No podemos estar en dos aguas. Necesitamos definirnos. Eso fue lo que Josué en un momento le dijo al pueblo de Israel. Una vez que ya habían entrado, una vez que ya habían poseído lo que Dios le había entregado, todavía había un poco, permítame llamarle así, de mal agradecimiento de Israel. Porque a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de todo lo que habían recibido, a pesar de todo lo que Dios, todavía había idolatría en medio de Israel. Entonces llega un momento donde Josué le dice: ustedes necesitan escoger a quién van a servir. Y en Josué capítulo 24 versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Dios. ¿Ustedes creen que a ellos les podía parecer mal servir a Dios después de todo lo que habían recibido? O sea, en otras palabras, y si mal os parece servir a Dios, a Jehová, escogeos hoy. Hay que escoger. Necesitamos definirnos. Necesitamos ser más exactos a quién estoy sirviendo. Muchas veces nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pero hoy en la escritura, Josué le dice, le llama la atención al pueblo y dice: escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses de aquellos que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos definirnos. Necesitamos definir bien claro a quién estamos sirviendo, y eso nos va a llevar a tener una mayor claridad de hacia dónde estamos caminando. El servicio pudiéramos verlo desde dos perspectivas. Número uno, pensar que el servicio a Dios es lo que yo hago para Dios. Algunos dicen: mi servicio es lo que yo hago para Dios. Pero necesitamos entender que también podemos verlo de la siguiente manera: mi servicio es lo que Dios hace a través de mí. Entonces, ¿cómo es, pastor? ¿Es lo que yo hago para Dios o es lo que Dios hace a través de mí? Y cuando usted se pone a analizar las cosas bien desde un punto de vista bíblico, nos damos cuenta que es lo que Dios hace a través de mí. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dios preparó buenas obras de antemano. ¿Quién las preparó? Él las preparó para que yo anduviese en ellas. Entonces no es lo que yo hago para Dios, sino es lo que Dios hace a través de mí. Fueron las buenas obras que Él preparó las que yo hoy estoy andando. La escritura dice que es el Espíritu Santo que Él puso en mí cuando yo acepté a Cristo, el que me capacita, el que me entrena, el que me conduce a toda verdad. La escritura dice que Él es el que pone en mí el querer como el hacer. Entonces, ¿es lo que yo hago para Dios o es lo que Dios hace a través de mí? Es lo que Dios hace a través de mí. Mi servicio para Dios es lo que Dios hace a través de nosotros cuando nos dejamos usar. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando servimos a Dios es una forma práctica. El servir a Dios es nuestra forma práctica de demostrar nuestra honra, de cuánto honramos a Dios. Y no solamente a Dios, sino también cuánto honramos y amamos a nuestro prójimo. Cuando servimos a Dios, entonces es la forma práctica de demostrar cuánto yo honro y cuánto yo amo a Dios. Pero también el servicio es la forma visible de mostrar mi amor hacia Dios. Lo voy a volver a repetir. Mi servicio es la forma visible para demostrar mi amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque el amor es invisible. El amor no se ve. Pero hasta que uno hace algo, yo te puedo decir: yo te amo. Pero ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que en realidad yo te amo? Hasta que me toque hacer algo por ti. Entonces, cuando yo sirvo, esa es la forma visible de en realidad cuánto amo a Dios, de cuánto estoy amando a Dios. Y es la forma de demostrar lo que en realidad estoy amando. Porque el decir yo te amo se puede quedar solo en palabras, pero
el decir, el servicio es la forma visible de demostrar mi amor hacia Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que el servicio no es algo que es una imposición de una iglesia, que no es una imposición de una persona, sino que es algo con lo cual Dios me creó y me diseñó, entonces yo voy a entender que eso tiene un nivel de relevancia muy importante en mi vida y que no puedo desestimarlo. Una de las principales cosas que Dios está esperando de ti y de mí es que le sirvamos. Gracias por ese amén. Una de las principales cosas que Dios está esperando de mí y de ti es que le sirvamos. Amén. Y mire lo que le dice Dios a Israel, pero yo quiero que hoy lo podamos personalizar. ¿Qué le parece? Que hoy lo podamos personalizar. Cuando ya Israel había entrado a la tierra prometida, Dios le habla de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Y le dice así: ahora pues, Israel, ponle tu nombre. Puede ser Juan, puede ser Pedro, como te llames. Ahora pues, Jorge, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? Y ahí responde él mismo, dice: que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios. ¿Están entendiendo qué pide Dios de nosotros? Él pide que lo sirvamos. Él pide que le temamos y Él pide que lo amemos. Pero dice la forma cómo debe ser que le sirvamos. Y dice que sirvas a Jehová tu Dios. Dice con todo. Diga conmigo: con todo. Más fuerte: con todo. Que lo sirvas con todo tu corazón, que lo sirvas con toda tu alma, que lo sirvas con toda tu billetera, que lo sirvas con todo lo que tienes, con tu carro, con tu casa, con tu esposa, con todo. Diga conmigo: con todo. A Dios le gusta que lo sirvan con... Amén. Denle un fuerte aplauso por eso. Que lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos. Ahora uno dice: ¿qué gano yo con eso? Sí ganamos. Sí ganamos. Que le guardes sus mandamientos, que Jehová tu Dios, y los estatutos que te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Nosotros nunca perdemos con Dios. Dios dice: tú me sirves, tú me eres fiel, yo me encargaré de prosperarte. Y quiero recalcar esto desde el principio: nosotros no servimos a Dios por prosperidad, nosotros no servimos a Dios por la recompensa, nosotros servimos a Dios porque le amamos. Nosotros servimos a Dios porque queremos agradarle. Pero cuando lo hacemos de corazón, entonces como resultado, como consecuencia, vendrá la prosperidad automáticamente. ¿Cuántos dicen amén? No es nuestro enfoque, pero si Dios quiere darlo, ¿quién somos nosotros para rechazarlo? Lo agarramos. Entonces, todo lo que Dios muestra a nuestra vida, o todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida, lo hace con un propósito. En Éxodo capítulo 9, versículo 13, lo voy a volver a repetir: todo lo que Dios hace en nuestra vida, lo hace con un propósito. Y cuando hablamos de esto de servicio, necesitamos entender ¿para qué? Y en Éxodo capítulo 9, versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile: Jehová Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Sabe para qué Dios te hizo libre? Diga conmigo: para servirle. ¿Sabe para qué Dios te libró de la esclavitud, del pecado y de la condenación de la muerte eterna? Para servirle. ¿Sabe para qué Dios te sacó del reino de las tinieblas y te trajo a su reino de su luz admirable? ¿Sabe para qué? Para que le sirvas, para que le sirvamos. Era lo mismo. Entonces, ¿qué significa? No tengo ningún pretexto, no tengo ninguna excusa. Dios me sacó de donde yo estaba, Dios me escogió, Dios me atrajo hacia Él, de la misma forma que lo hizo con Israel, para que le sirva. Entonces, todo lo que Dios hace en nuestra vida, lo hace con un propósito. Nos salvó, nos libró, nos sacó de esa esclavitud en la cual nosotros, de esa ceguera que nosotros vivíamos. ¿Para qué? Para que le sirvamos. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? ¿Cuántos dicen amén? Servir, entonces, dije, servir es un privilegio, pero servir es algo que tampoco debemos usar
para gloriarnos. Por eso el apóstol Pablo decía: mas el que se gloríe mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado. ¿Cuánta gente usted ha escuchado hablando de lo que ellos hacen, de cómo ellos sirven? Usted no haga eso. Yo sé que aquí no hay de esa gente. Esa gente la he escuchado por fuera, pero aquí no he escuchado de eso. Pero dice: mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado. El Señor no lo aprueba el que se alaba a sí mismo. No es aprobado, sino que aquel a quien Dios alaba. Entonces, el servicio es un privilegio, pero tampoco es algo por lo cual yo deba gloriarme. La Escritura dice que si alguien va a gloriarse en algo, se gloríe en el Señor Jesucristo. Amén. La gloria sea para Él. Y entonces ¿qué? Necesitamos entender esto. No estamos haciendo nada de más, simplemente estamos haciendo lo que Dios nos dijo que nos hiciéramos. Por eso cada vez que decimos la gloria del Señor, entendemos que ya Él fue el que lo hizo todo. Él fue el que preparó el camino, Él fue el que preparó las buenas obras. Él es el que nos entrena a nosotros, Él es el que nos capacita, Él es el que nos da la oportunidad de servirle. Entonces, ¿qué pasó? Al final, nada de más estamos haciendo, simplemente estamos haciendo lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. Lucas capítulo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho, ya después que hayamos corrido la carrera, que hayamos hecho todo lo que hicimos para el Señor, dice: así también cuando hayáis hecho todo lo que se había sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces eso despeja en nosotros cualquier deseo de tomar gloria, de decir yo hice. No, el Señor dice: si alguien se va a gloriar, gloríese en Jesucristo. Pero acuérdate que al final de la jornada, ya después que hayas servido, ya después que hayas hecho todo lo que ibas a hacer, necesitas entender algo. Simplemente hiciste lo que se te dijo que hiciera. Al final la gloria sigue siendo para Él. ¿Cuántos creen eso? Entonces denle un fuerte aplauso, porque la gloria es para Él. ¿Cómo me deshago de todas esas cosas que pudieran en algún momento jalarme del servicio? Entendiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Cuando yo comienzo a trabajar y me desenfoco de mí, me enfoco en Él, me desenfoco que no es mi servicio, sino es lo que Dios hace a través de mí, entonces todo lo que yo haga lo voy a hacer como para el Señor. Eso va a quitar todo deseo de autorrealización, todo deseo de autosatisfacción. Va a entender que el principal motivo de servirle va a serle traerle gloria a Él, va a serle traer complacencia a Él, va a ser honrarlo a Él. Por eso en Colosenses capítulo 3 versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Diga conmigo: no hay que servir al ojo. Y como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces aquí necesitamos entender algo, que cuando hablamos de servicio, entonces necesitamos hablar de motivación. Porque si está diciendo que todo lo que hagamos lo debemos hacer como para el Señor, entonces la motivación que yo debo tener en mi servicio es traerle gloria a Dios, es traerle la honra a Dios. Ahora, nuestro servicio siempre será, o sea, la honra a través de nuestro servicio, o el principal propósito a través de nuestro servicio, será agradar a Dios. No será otra cosa. Por eso dice, aquí hay algunas preguntas obligadas que necesitamos hacernos cuando entendemos que todo lo que hacemos es para el Señor. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Y por qué hago lo que estoy haciendo? Y si todas esas respuestas o todas esas preguntas, la respuesta es para el Señor, entonces estamos bien. Pero si no, ¿por qué?
Porque la pureza de mi servicio hacia Dios estará definida. Mi pureza en mi servicio hacia Dios estará definida por las motivaciones de mi corazón. Lo voy a volver a repetir. La pureza hacia Dios en mi servicio estará definida por las motivaciones de mi corazón. Por eso Pablo dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. La principal motivación en nuestro corazón cuando servimos no debe ser agradarnos a nosotros mismos, encontrar autosatisfacción, sino debe ser agradar a Dios. Jesús señala algunas motivaciones incorrectas. Jesús señala algunas que son de las más frecuentes que ocurren, que es el querer ser visto por otro. Esa es una motivación incorrecta. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. ¿Cuál era la motivación? El ser visto. Entonces dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ahí Jesús comienza a hablarle a sus discípulos. Y luego de eso menciona tres acciones muy cotidianas entre nosotros que servimos a Dios. Número 1, menciona el dar limosna. Número 2, menciona el orar. Y número 3, menciona el ayuno. Hay tres cosas que él menciona, y esas son cosas que nosotros regularmente hacemos. Pero cuando habla de dar limosna, no está hablando de darle una ofrenda a Dios, porque a Dios no se le da limosna. A Dios lo que se le da es ofrenda. Él está hablando cuando tenemos una acción de misericordia con otra persona. Y él dice: cuando deis limosna, no hagas tocar trompeta, sino que en secreto, que tu ofrenda o que tu limosna sea en secreto, para que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Porque tu ofrenda que das en secreto será recompensada en público. Después le dice: cuando vayas a orar, no seas como los hipócritas, que aman el orar en las plazas para ser visto, sino que entra en tu aposento, cierra la puerta. ¿De qué está hablando? Está hablando de motivaciones. Está hablando de motivaciones. Dice: ustedes lo hacen porque quieren ser vistos. Pero en realidad, al final, lo que Jesús concluye es que no solamente no debemos hacer las cosas para que otros no vean, sino que todas aquellas cosas que hagamos en secreto, Dios terminará recompensándola en público. Dice: ustedes no hagan nada en público para que lo vean. Ustedes saben que hay algo que nosotros debemos, todos, hasta yo mismo, debemos establecer. No necesitas demostrarle nada a nadie. Tú eres quien eres. Dios te creó así y no hay otro igual que tú. Y si hay otro igual que tú, empújalo porque es de cartón. Ya. Sí. No necesitas estarle demostrando nada a nadie. Eres como eres y ya. Y Jesús dice: ustedes andan buscando impresionar a la gente, haciendo cosas para ser vistos, pero esa recompensa que ustedes están buscando son recompensas de hombre, para escuchar elogios, para escuchar palabras que los hagan sentir bien con ustedes mismos. Pero esas cosas no reciben recompensa de Dios. Pero cuando ustedes hacen las cosas en secreto, Dios las publicará, las hará públicas y tendrán recompensa pública. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, entonces nosotros vamos a comenzar a servir. Mire, es increíble, porque muchas veces cuando hablamos de servicio, muchas veces pensamos que es solamente desde un púlpito, o pensamos pero yo pensaba en aquellas personas que durante muchos años tuvieron un círculo de amistad. Muchos años un círculo de amistad, y lo sostuvieron, hermano, literalmente con las uñas algunos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenían para el refrigerio. Yo iba a algunos círculos de amistad que el anfitrión estaba contando la gente que llegaba: 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando ya el círculo estaba como por la mitad, usted miraba que el chavalito pasaba por el medio de la sala. ¿A dónde iba? A la pulpería, a comprarse la bolsa de pico y la gaseosa para darle refrigerio, porque compraba con lo completo, porque tal vez para el día siguiente ese hombre, esa era su ofrenda.
Ese era su mejor servicio. Y esas obras que se hacen en secreto, donde nadie las ve, nadie las sabe, son las que Dios recompensa en público. Son las que Dios recompensa en público. Ese esfuerzo que dice, nadie me está viendo, nadie sabe por lo que estoy pasando. Dios dice, nadie de los hombres te está viendo, pero yo sí te estoy viendo y yo sí te voy a recompensar. Porque no hay obra de amor que hagamos para Él que quede sin recompensa, porque Dios no es un Dios injusto. Y todo aquello, obra de amor que hagamos para Él, no quedará sin recompensa. Y cuando tampoco andamos diciendo, Señor, recompénsame todo el tiempo. No. El Señor se va a encargar a su tiempo de darnos a cada uno lo que merecemos según la obra que hayamos hecho. Pablo hace una pregunta que hoy todos debemos hacernos. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor estamos buscando? ¿Buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradase a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo estaba claro en esto. Si mi enfoque es intentar impresionar a la gente, si mi enfoque es intentar agradar a la gente, yo no estoy sirviendo a Cristo. Yo estoy haciendo cualquier cosa menos servir a Cristo. Entonces, por eso la Escritura cuando habla y dice, porque todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios, no solamente está hablando de la motivación, sino también de la actitud. Diga conmigo actitud. Más fuerte, diga actitud. No cuando dice, porque todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón, no solamente habla de la motivación, sino de la actitud como yo hago las cosas. Porque usted puede hacer las cosas, pero usted lo puede hacer a regañadienta. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que usted lo mira haciendo las cosas de mala gana. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo debería ser? Porque todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Eso significa cuando uno le pone corazón a las cosas, ¿cómo es la cosa? Cuando usted le pone corazón a algo, es con pasión, es con amor, es con excelencia, es sin queja, es sin murmuración. Cuando usted le pone corazón a algo, usted lo comienza y usted lo termina. Cuando uno le pone el corazón a las cosas diferentes. Pero cuando uno lo hace con desinterés, cuando uno lo hace con desamor, entonces las cosas salen ahí como quiera. Por eso la Escritura dice, porque todo lo que hagas, hazlo para Dios y no para los hombres, de todo corazón. Necesitamos ponerle corazón. Dile al que está a tu lado, hay que ponerle corazón a las cosas de Dios. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Una de las cosas que hacemos muchas veces en el servicio, cuando se dice de corazón, es que muchas veces nos estamos comparando. Y si, ¿por qué a aquel lo ponen ahí y a mí no me ponen? Y eso es en todos los ámbitos y a todos los niveles. Cuento. El servidor que está aquí adelante, que lo pusieron aquí en el altar, el de allá atrás dice, ¿y aquel por qué lo ponen ahí adelante? Y el que está en el baño dice, ¿y aquel por qué lo pusieron en la puerta? Y el que está en la puerta dice, ¿y a mí por qué me pusieron en la puerta? Y todo el mundo se anda comparando con todo el mundo. Y si hay una cosa que Dios tiene como Padre, tiene para cada uno tiene lo suyo. Y eso va a hacer que usted no se esté comparando. Dios te dio una asignación, Dios te dio dones especiales, los cuales necesitamos entender que necesitamos desarrollarlo para poder cumplir con esa asignación que Dios nos ha dado. Otra de las cosas por las cuales no deberíamos servir, una motivación incorrecta para servir, es por temor. Usted no debe servir por temor, porque Dios es un Dios de amor. Y nosotros servimos a Dios porque le amamos. Dice, tengo que ir a servir a Dios. Hay gente que dice, tengo que ir a servir porque piensa que si no va a servir va a caerle un rayo y lo va a partir porque no fue a servir. No, hermano, no te va a caer un rayo porque no estás sirviendo. ¿Por qué? O que Dios te va a castigar, o que vas a perder tu salvación. No debemos servir a Dios desde una motivación de temor. No debemos servir a Dios desde una motivación de interés. No, Señor, yo te voy a dar mi tiempo, pero tú me das tal cosa. Y entramos en un cambalacheo con el Señor. Yo te doy y tú me das, yo te doy y tú me das. Como que si el Señor necesitase de nosotros. Somos nosotros en realidad los que nos deberíamos sentir honrados de que Dios nos permita servirle a Él. Ahora, otra cosa por la cual
motivación por compromiso. Es que yo voy a servir porque, ya sabes, estoy comprometido. Me nombraron y como me nombraron tengo que estar, o porque me nombraron tengo que ir. No. A Dios no lo podemos servir por compromiso. Entonces esas motivaciones de servicio nosotros necesitamos comenzar a desecharlas y decir, estas no son motivaciones reales por las cuales yo debo servir a Dios. Pablo da un modelo de cómo debemos servir y aparece en Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir, o sea, este impulso, este deseo fuerte, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó. Diga conmigo, se despojó. Entonces, para servir, ¿lo puede decir conmigo? Para servir hay que despojarse. ¿De qué me despojo? Me despojo del orgullo. Me despojo de tener un concepto más alto de mí mismo de que debería tener. Me despojo de mis deseos de autosatisfacción o de autorrealización. Me despojo de cualquier espíritu de grandeza. De saber que cuando yo voy... Por eso Jesús dijo, si cualquiera de ustedes quiere ser grande entre ustedes, tendrá que ser el postrero, tendrá que ser el servidor, tendrá que ser el último. Necesitamos despojarnos de todo. Cristo se despojó de su condición de Dios y se humilló, se hizo siervo, y dice la Escritura que en muerte y muerte de cruz. Entonces, habrán áreas de servicio que tal vez no te gustan mucho, pero quiero decirte que esas áreas de servicio tienen un carácter temporal y simplemente van a ser un trampolín para las próximas asignaciones que Dios va a hacer contigo. Hay áreas de servicio que a uno lo ponen y uno dice, bueno, voy a aceptar el proceso, lo voy a hacer, no me gusta mucho, pero hay una necesidad. Y alguien que tiene un espíritu de servicio, ¿por qué digo esto? Porque alguien que tiene un espíritu de servicio es alguien que mira una necesidad y reacciona en pro de esa necesidad. No se queda pasivo, sino que hace algo a favor de eso que se necesita. Eso es tener un espíritu de servicio. Ahora, repito, ningún servicio quedará sin recompensa. Todo lo que usted haga para Dios será recompensado. Aunque no sea la motivación nuestra el servir para obtener recompensa, la Escritura dice que el Señor dará recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor sabe todo lo que nosotros hemos hecho y sabe lo que estás haciendo y sabe lo que vas a hacer. Y tanto es así que cuando Él se dirige a las 7 iglesias del Asia Menor en el libro de Apocalipsis, a cada iglesia, antes de decirle lo bueno y lo malo, lo primero que le dice es: yo conozco tu obra. En otras palabras es: yo conozco lo que estás haciendo, yo conozco cómo me estás sirviendo. Lo hayas hecho diligentemente o lo hayas hecho negligentemente, yo conozco tus obras. Lo que quiero decir que ante los ojos de Dios no hay nada oculto, no hay nada que no sepa. Todo aquello que hemos hecho, Él lo conoce. Ese esfuerzo que has hecho, Él lo conoce. Esas lágrimas que has soltado, Él las conoce. Pastor, ¿y si yo estoy sirviendo, pastor? Y yo siento que nadie me agradece, y yo siento que nadie me recompensa, y yo siento que porque uno se encuentra con gente malagradecida, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gracias por eso sincero. Uno se encuentra con gente malagradecida en el camino, que uno le sirve, y al final le pagan mal a uno. ¿Qué hago, pa? La Biblia dice en Gálatas que nunca nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Quiere decir que si nadie te da un aplauso, si nadie te da recompensa, si nadie, dice el Señor, no te canses, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que continúe haciendo bien, continúe sirviendo, porque Dios trae recompensa a aquellos que le sirven. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa, y ya con esta termino. Y no quiero que lo que voy a decir ahora lo tome como, uy, nos está metiendo miedo. Dios pedirá cuenta por todo aquello que nos ha encomendado. Necesitamos entender que Dios nos ha capacitado, nos ha entregado dones para que lo usemos en su servicio. Todos tenemos dones que Dios nos ha dado, nos ha entregado para que lo usemos en su servicio. Se lo voy a ilustrar mucho más fácil. Cuando tenía como 9, 10 años,
me regalaron una guitarra. Mi papá me regaló una guitarra rusa. Y yo encantado con mi guitarra. Y yo la usaba más para olerla que para tocarla, porque tenía un olor a madera tan especial que yo agarraba la guitarra aquella, la abrazaba, pero la abrazaba solo para olerla, porque para tocarla nada que ver. O sea, no salía nada. Entonces tuve un primo que me enseñó unas cositas ahí, pero no aprendí mucho. Entonces yo le dije a mi papá: papi, ponme unas clavijas en la pared y yo voy a poner la guitarra ahí, le dice, para cuando vengan mis brothers y entren a mi cuarto, decir, mira mi guitarra y que no sé qué. Y cuando me pregunten, ¿y la sabes tocar? Yo le voy a decir, mejor vámonos para el patio, vamos a cambiar de conversación, porque nunca la aprendí a tocar. Nunca aprendí a tocar la guitarra. La tenía solo como un adorno. Era un regalo que me había sido entregado. Mi papá nunca me pidió cuenta. Hey, ¿por qué no aprendiste a tocar la guitarra si te entregué una guitarra? Pero Dios sí nos va a pedir cuenta por aquellos regalos que nos entregó y no estamos usando para Él. ¿Me está entendiendo? Los dones son regalos que Dios te ha dado, que son instrumentos que debemos mejorar, debemos pulir, debemos perfeccionar. La Escritura dice, para la obra del ministerio, a fin de que para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos dones que nos han sido entregados, que hoy están siendo perfeccionados a través de la exactitud de la palabra de Dios, yo debo ser intencional en desarrollarlo. Yo debo ser intencional en el usarlo. Yo sé las habilidades, yo sé los dones que Dios me ha dado. Entonces yo necesito ser consciente de que no lo puedo colgar en la pared solo para presumir de ello, sino que necesito usarlo. Y que si cuesta aprender, necesito hacer un esfuerzo y aprender. Y si cuesta hacerlo, necesito esforzarme, porque Dios no me lo dio para tenerlo como un adorno, sino para usarlo para su gloria. Amén.